¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? En esta ocasión veremos la evidencia de etapa 4 que en compuestos químicos inorgánicos en la materia y sus transformaciones. Muy bien, en esta evidencia vas a tener que elaborar un archivo en PowerPoint que después lo convertirás a PDF y lo subirás a la plataforma Nexus. Como nombre del archivo tiene que tener la cuestión de equipo, tu número de equipo, el número de la actividad, que es evidencia 4 de manera abreviada, y las iniciales de la materia. Muy bien, este documento digital en PowerPoint debe contener portada, con los datos que tú ya conoces, introducción, que es una breve síntesis del organizador gráfico que realizaste en la dimensión 2, el desarrollo, que es la investigación de la dimensión 3, el reporte de práctica, la bibliografía, mínimo 3 fuentes de información consultadas. Lo guardas el archivo en formato PDF para subir a la plataforma Nexus. Debes tener ahí tu archivo en copia PowerPoint para utilizarlo más adelante, ¿sí? O por cualquier cosa debes tener tu archivo original en PowerPoint. Bien, después de realizar la portada con los datos que tú ya conoces, los integrantes de tu equipo, siempre y cuando hayan trabajado, si no, pues los pones en otro color o simplemente no los anotes en la portada. La introducción tienes que explicar con tus palabras la interpretación del organizador gráfico en la introducción del trabajo. Este es tu organizador gráfico que realizaste en la dimensión 2, donde tú explicas que los compuestos químicos inorgánicos se pueden clasificar de acuerdo al número de elementos, que son binarios, ternarios, poliatómicos. Los binarios son 2 elementos, ternarios 3 elementos, poliatómicos 4 elementos. En cuestión de su función química pueden ser óxidos, que es la combinación de cualquier metal o no metal con el oxígeno, ácidos, que contienen lo que es el ion hidrógeno como catión, y las bases, que es la combinación de cualquier metal con el ion hidroxilo como anión, ¿sí? Y las sales, que es la combinación de metal con no metales, que pueden ser binarias, ternarias o cuaternarias, ¿sí? Y la clasificación de las más sencillas, que es de acuerdo al tipo de enlace, si es compuesto iónico o compuesto covalente. Todo eso lo tienes que explicar con tus palabras. Incluyes la imagen de tu organizador gráfico. Si lo hiciste a mano, de los 5 integrantes del equipo, el mejor que haya quedado a mano. Si no, lo puedes realizar ya sea en CMapTools, en Elteca, en PowerPoint, en cualquier aplicación. ¿Estamos? Muy bien. En la cuestión del desarrollo, que es la dimensión 3, tienes que realizar una investigación y un reporte escrito sobre la descripción de la formación y obtención de los compuestos que se te mencionan ahí en la diapositiva. Vas a clasificarlos en una tabla de acuerdo a su número de elementos, función química y tipo de enlace. Por ejemplo, yo aquí anoté 2 compuestos, lo que es el bicarbonato de sodio, ¿sí? Y lo que es el carbonato de sodio. Cuentas la cantidad de elementos que tienen, qué función química es y el tipo de enlace que presenta. Como es un metal, el sodio forzosamente va a ser un enlace iónico. Acuérdate que cuando tienes un metal con un no metal, forman un tipo de enlace iónico. La función química son sales. Cantidad de elementos puede ser binario, ternario, que es el caso de la primera fórmula, y poliatómico, que es el caso de la segunda fórmula del bicarbonato de sodio. Bien, lo mismo tienes que hacer para los otros 4 compuestos, ¿sí? En esa tablita lo puedes organizar. Después tienes que realizar el análisis del proceso de obtención. ¿Qué significa analizar el proceso de obtención? Ver la información que tú obtuviste o que investigaste y mencionar al menos 2 riesgos al medio ambiente ocasionados por la obtención de cada uno de los compuestos químicos. Si se obtiene en la cuestión de sales de mar, ¿cuál es la materia prima de obtención? ¿Sí? Básicamente tienes que hacer, por así decirlo, un comparativo de los riesgos que causan al ser humano, si son los mismos riesgos que causa al medio ambiente. No toda la información que tú busques te lo va a especificar, tienes que analizar parte del proceso de obtención de esos compuestos. Después tienes que mencionar 3 características de su uso cotidiano y o industrial de cada uno de los compuestos.
De igual forma puedes hacer una tabla, pones del lado izquierdo los 6 compuestos. En la siguiente columna puedes poner la cuestión de uso cotidiano, mencionar 3, uso industrial y mencionar 3, ¿sí? O los que encuentres básicamente. Bien, no es necesariamente 3 de cada uno, de uso cotidiano o de uso industrial, es 3 características, ya sea de uso cotidiano o de uso industrial. Y por último viene lo que es la reflexión sobre el efecto de la contaminación ambiental y uso de algunas sustancias inorgánicas en productos de uso cotidiano. Si tú realizaste la lectura de tu libro, la última lectura de tu libro de texto, por ahí te menciona la cuestión de la importancia, ¿sí?, de los compuestos de uso cotidiano. ¿Qué es lo que sucede con algunos de ellos? En la página 103 de tu libro de texto, por ahí te menciona cuál es la importancia o cuál es el efecto que tiene en el medio ambiente el utilizar algunos productos. Van y forman parte de los gases que se produce en cuestión de la lluvia ácida, en cuestión de la contaminación de lo que son mantos acuíferos, subterráneos, la cuestión de contaminación a ecosistemas terrestres, en cuestión de especies acuáticas, en cuestión de animales y demás, ¿sí? Esa parte es lo que tienes que reflexionar, que todos los productos que nosotros utilizamos, independientemente cuál sea, en cuestión de productos inorgánicos, producen un efecto, un daño a la contaminación ambiental. Efecto es daño, ¿sí? ¿Qué es lo que está causando? Por ahí, el utilizar todos los productos de higiene personal, de limpieza del hogar y demás que utilizamos todos los días, ¿sí? Por último, el reporte de la práctica, que es determinación de enlaces químicos mediante la conducción eléctrica. Esa tablita la encuentras en la página 91 de tu cuaderno de actividades. ¿Qué es esta que te aparece aquí? Vas a buscar cuál es la fórmula de la sal común, que es cloruro de sodio, es NaCl. Vas a observar el video que se le va a compartir a tu representante para ver la conductividad eléctrica que presenta la sal común, si es alta, baja o nula, y el tipo de enlace, si es iónico, covalente polar o covalente no polar. El tipo de enlace lo puedes sacar en base a su fórmula química. Si es un metal con un no metal, tiene que ser forzosamente enlace iónico. Si son no metales, ¿sí?, 3 o 2 no metales diferentes, forzosamente tiene que ser un enlace covalente polar, ¿sí? Después de haber visualizado lo que es el video de la práctica de laboratorio, el ácido muriático es el ácido clorhídrico, ¿sí? Su nombre común es ácido muriático, pero su nombre químico es ácido clorhídrico. Por ahí para que lo cheques. Bien, entonces, después de haber visualizado la cuestión de la práctica de laboratorio, tú tienes que realizar lo que es una conclusión de la actividad de la práctica, donde describas brevemente la importancia de los enlaces químicos en las propiedades de las sustancias, que el tipo de enlace químico me va a indicar si la sustancia puede ser conductora de electricidad o no, ¿sí? Todas las sustancias forzosamente se tienen que disolver en agua, ¿sí?, para poder medir su conductividad eléctrica, porque es importante conocer la cuestión del enlace químico que presentan las sustancias, ¿sí? Una vez terminado tu archivo, en cuestión de la bibliografía, que son mínimo 3 referencias en formato APA de la investigación que tú realizaste, puedes seguir el link para las referencias de la bibliografía. Si utilizas páginas web, recuerda que tiene que ser el título de la página, el link y la fecha de consulta en la cual tú accesaste a esa página de información. Si son libros de texto, es la cuestión del autor, el año del libro, el título del libro, las páginas que consultaste, editorial, edición y editorial, ¿sí? Eso es lo que tienes que anotar en cuestión de libros de texto. Por ahí consúltalo bien. Ahora sí, una vez que terminaste de realizar tu evidencia, lo guardas en formato PDF. El responsable del equipo sube ese PDF
televidencia 4, ¿sí? Accesa Nexus en calendario, buscas presentación digital etapa 4 y ahí subes tu archivo de la evidencia, ¿sí? Muy bien, y eso sería todo de la evidencia 4. Recuerda que no existe una manera fácil, no importa cuán talentoso seas, tu talento te va a fallar si no desarrollas ese talento que tienes, esas habilidades, si no estudias, si no trabajas duro, si no te dedicas a ser mejor cada día como estudiante, como persona. De nada va a servir tanto potencial y talento que tienes. Yo sé que ya están cansados en la situación en la que estamos, pero tenemos que dar el último estirón para lograr sacar adelante este semestre, chicos. Que sí se puede. Cansados, pero sí se puede terminar este semestre con la mayor puntuación posible. Nos vemos en la siguiente.